¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura y de razonamiento verbal. Yo espero de verdad que ya te hayan compartido el material de trabajo, este nuevo material, y si no, pues ya sabes que de todas maneras complementamos con algunas preguntas que tengamos por allí y vamos desarrollando paulatinamente ese proceso, ¿no? Bueno, es importante recordarles que estamos iniciando la segunda semana de esta unidad número 8. Esto quiere decir que ya nos estaría quedando, después de esta clase, una semana más y luego tenemos la retroalimentación y luego ya, como corresponde, ¿no es cierto?, nuestro repaso, pues, ¿no? Nuestro examen, perdón, nuestro examen. ¿Correcto? Eso es importante. Eh, Claro, ya estamos a escasas semanas de terminar el año escolar, porque hoy estamos 30, ¿no? De noviembre. O sea, ¿qué quiere decir? Que la próxima semana ya estamos en diciembre y ya estamos a unas escasas semanas de terminar el año escolar. Bueno, ya saben que las diapositivas que yo les comparto son diapositivas las cuales deben sacar pequeños resúmenes, mapas conceptuales, por allí buscar, digamos, las herramientas o buscar en todo caso la información que sea necesaria para que puedas complementar la clase, ¿no? Es importante no solamente escucharme, ¿no? No solamente entender lo que te estoy explicando, sino también que puedas tú, a través de tus propias palabras, generar conceptos, ¿no? Que te hagan entender estos procesos, ¿no? El objetivo de este ciclo, el objetivo fundamentalmente esta mitad de año era que tú entendieras el proceso, ¿no?, de lo que nosotros denominamos la literatura peruana. Me parece que no vamos a completar, digamos, todo el proceso de literatura peruana porque nos estaría faltando, si bien es cierto, terminamos con indigenismo, y con los tres periodos del indigenismo, que es el indianismo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver el indigenismo ortodoxo y la próxima semana vemos el neoindigenismo. No vamos a ver pues la generación del 60, no vamos a ver la generación del 50 ni la generación del 70, ¿no? Que son generaciones muy importantes desde el aspecto poético. Pero bueno, ¿no? De pronto esto lo podemos ver el próximo año cuando trabajemos el curso de literatura, ¿no? Esperemos que sea así. No, no lo sé, todavía tampoco se sabe si el próximo año vamos a tener la chance de tener clases presenciales. Ojalá que sí, yo de verdad espero que sí. Pero si no, pues, ¿no? De todas maneras ir colaborando y poder trabajar con ustedes siempre va a ser muy importante. Entonces, te hago recordar que la semana pasada iniciamos esta octava unidad con el indigenismo, ¿no? Ahora, ustedes saben que el indigenismo es la vertiente del vanguardismo nativista, ¿no? Pero del vanguardismo nativista desde el lado narrativo, porque hay un vanguardismo poético, ¿no? Con Vallejo, con Gabriel Churata. En cambio, acá hablamos de este indigenismo, que es una vertiente del regionalismo, ¿no?, de la nueva narrativa hispanoamericana, que tiene como máximo representante a Rómulo Gallegos, ¿no es cierto? Esa dicotomía de civilización versus barbarie enfocaba fundamentalmente al personaje indígena como un tipo fuera o al margen de la ley. También, fundamentalmente, trataba de involucrarse o trataba de poner sobre el tapete el tema del indio muchos intelectuales, entre ellos Clorinda Mato de Turner, Manuel González Prada y hasta Enrique López Almújar, que decían que el problema del indio era educativo, fundamentalmente educativo, ¿no es cierto? Y que si educaban al indígena era muy probable que este indio se involucre dentro del proyecto de nación. Algo que va a ser cuestionado por los ideólogos de los postulados indigenistas. Por ejemplo, por José Carlos Mariátegui, que decía que el problema del indio era un problema netamente económico, y Luis Valcárcel, que decía que el problema del indio es que en algún momento, después de tanto abuso, se va a rebelar. Pero en esta primera perspectiva del indigenismo, podemos ver un indigenismo más bien que utiliza al indígena o al personaje indígena como un elemento decorativo. En cambio, el día de hoy que vamos a trabajar el indigenismo número 2 o el indigenismo ortodoxo, vamos a ver cómo el indio
a través de los abusos por parte de los grupos de poder, en este caso de los gamonales, trata de rebelarse y cambiar, y cambiar ese sistema abusivo, ¿no? Sin embargo, no va a ser tan fácil, ¿no es cierto? No va a ser tan fácil. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un recuento de lo que vimos la semana pasada y vamos a enfocarnos en la figura de Ciro Alegría Bazán, ¿no es cierto? Como uno de los máximos exponentes del indigenismo peruano y parte fundamental del regionalismo hispanoamericano, junto con José Asunción Silva, José Eustacio Rivera, Jorge Icaza, ¿no es cierto? Por ahí también, si mal no me equivoco, hablábamos de Mariano Azuela en México, ¿no? Hablábamos de Leopoldo Lugones en Uruguay, Horacio Quiroga, por ejemplo, no Leopoldo Lugones en Argentina, Horacio Quiroga en Uruguay y Rómulo Gallegos, por si acaso, en Venezuela, con su famosa obra Doña Bárbara. ¿Correcto? Pero bueno, vamos a ver en qué consiste este indigenismo número 2. ¿No es cierto? Vamos a ver en qué consiste este indigenismo número 2. Hoy yo pensaba que había abierto, las PPTs. A ver, vamos a ver por acá. Por acá están las PPTs, Colegio GUNI, Literatura, cuarto año. ¿Cómo no van a estar las PPTs del indigenismo número 2? Acá está, indigenismo peruano número 2. Entonces vamos a ver bajo qué procesos, ¿cierto?, se relaciona este indigenismo, ¿no? Mediante qué procesos se relaciona este indigenismo tan importante, ¿correcto? Así que por aquí, entonces pasamos a compartirles la pantallita. A ver, este indigenismo hay que recordar que surge más o menos entre los años de 1920 a 1930. Hay que recordar que estamos hablando del gobierno de Augusto B. Leguía. También es importante recordar que estamos hablando de los procesos de las guerras mundiales. También hay que recordar que el Perú, y sobre todo Lima, está pasando por un periodo de modernización, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, hay que recordar que durante este periodo surgen nuevos partidos políticos, como el APRA, por ejemplo, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, y el Partido Socialista por José Carlos Mariátegui, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar dentro de esta perspectiva del indigenismo peruano? Primero vamos a analizar el concepto de indio en la literatura peruana, un concepto que ha ido cambiando con el tiempo, y vamos a resaltar la corriente del indigenismo dentro de la narrativa de vanguardia peruana. Esto es importante porque el indigenismo y su concepción y además su función estética va a ir variando o cambiando con los procesos y con el tiempo, ¿no? Eso va a ser lo importante. Si tú observas las imágenes, ¿no es cierto?, que estamos viendo aquí, el indígena puede ser relacionado con las tres. Primero, el indígena desde su aspecto laboral, ¿no es cierto? El indígena animando la tierra, el indígena descalzo, el indígena más cerca de la naturaleza, el indígena, ¿no es cierto?, reclamando lo suyo. Por acá, por ejemplo, la comunidad, ¿no es cierto?, indígena, ¿no? Estas fotos son de Rafael Chambi, ¿no? El primero en fotografiar, por ejemplo, Machu Picchu. Y claro, ¿no?, si uno habla del indígena, debe hablar del folclore. Pero, ¿cómo esas tres imágenes también pueden representar los tres procesos del indigenismo desde su aparición hasta el neoindigenismo de José María Arguedas? Porque claro, si uno habla del indígena y habla del folclore, es solamente una parte de lo que es el indígena. Si uno habla del indígena desde, desde su espacio territorial, estamos hablando de un indígena que se siente parte de esa condición natural, pero el estar cerca de la naturaleza no lo hace ser salvaje, ¿correcto? Y claro, el indígena que vive en comunidad, pero al mismo tiempo el indígena que es cuestionado por la ley
que no es apoyado por la misma ley, que es marginado, ¿no es cierto? El indígena en sus tres estadios es el indígena, no personaje literario, sino es el indígena como individuo social, ¿cierto? Entonces, ¿qué viene a ser este indigenismo y por qué va a ser importante? El indigenismo es considerado como un movimiento cultural e ideológico que busca la reivindicación y la revaloración global del indio y su cultura, a través de la denuncia y la condena a un sistema que lo excluye y lo va a degradar. Esto quiere decir que, claro, ¿no? Lo que busca el indigenismo como tal, el indigenismo ortodoxo, no el indigenismo de López Andújar con sus cuentos andinos que mostraba a un indígena fuera de la ley, un indígena salvaje, un indígena inculto, no. Acá el indígena debe ser reivindicado, pero reivindicado no como un personaje que es un accesorio de la novela, sino como una demostración que la evolución cultural y el cambio pueden ser herramientas para su reivindicación. Por eso, como decía Luis E. Valcárcel y también como decía José Carlos Mariate, el problema del indio es netamente económico, decía José Carlos Mariate. Y claro está que Luis E. Valcárcel en Tempestad de los Andes decía, en algún momento el indio se va a rebelar, ¿no es cierto?, ante tanto abuso, ante tanta miseria y olvido, ¿no es cierto? Entonces, el indigenismo surge como un movimiento artístico que no solamente reivindica, ¿no es cierto?, al indígena desde el lado de la literatura, sino lo reivindica desde un aspecto global, desde su cultura, desde su lenguaje, de su espacio, de su identidad. ¿No es cierto? Eso va a ser lo importante para el indigenismo que surge entre los años de 1930 y 1940. ¿Correcto? ¿Cuál es el contexto cultural en el cual surge este indigenismo ortodoxo? Primero, la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Acá, por ejemplo, la imagen de Charles Chaplin, ¿no es cierto?, dentro de estos procesos evidencian fundamentalmente que entre el año de 1914 y 1918 los individuos, los seres humanos han cambiado de tal manera, ¿no es cierto?, que el mundo ya no vuelve a ser el mismo y el individuo o el ser humano deja de ser un ser netamente racional. También se convierte el individuo en un ser, ¿no es cierto?, que se equivoca, en un ser que se deja llevar por las pasiones, en un ser que es conciencia e inconsciencia al mismo tiempo. Claro que en el Perú se produce el oncenio de Leguía. Augusto B. Leguía, que va a traer consecuencias negativas al Perú, primero por los tratados limítrofes, punto número 2, por la pseudo-modernización de Lima, también fundamentalmente porque Augusto B. Leguía va a ser el presidente del centenario del Perú, ¿no? Entonces, eso lo lleva fundamentalmente a generar, pues, controversias políticas, económicas y sociales, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, también podemos observar, por ejemplo, dentro de este contexto histórico-cultural, la imagen tan importante de Rafael Chamo, folclorista, indigenista y sobre todo ideólogo también de este indigenismo peruano. Y claro, acá los monumentos que nos obsequiaron en conmemoración de nuestro centenario. Torre y reloj del Parque Universitario, por ejemplo, ¿no? La colonia alemana nos regaló ese monumento. Museo de Arte Italiano, o también conocido como Mali, ¿no? Eso nos lo regaló la colonia italiana. El Arco Morisco, eso nos regaló la colonia española, eso se encuentra en Chorrillos. Fuente de Bronce, eso nos lo regaló la colonia china, ¿no es cierto? Eso de alguna u otra manera se puede encontrar en Barrios Altos. Plaza Jorge Chávez y el Estadio Santa Beatriz, eso se encuentra en la avenida Arequipa, ¿no? Monumento a Manco Cápac, eso nos regaló la colonia japonesa, eso lo podemos encontrar en La Victoria, ¿no? Después, en Los Ángeles, ¿no es cierto?, que rodean esta especie de pirámide, lo encontramos en el
Campo de Marte en Jesús María, y claro, ¿no es cierto?, monumento del cruce de Washington y las tres figuras, eso lo regaló la colonia norteamericana y eso se encuentra precisamente en el centro de Lima, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, el contexto histórico hace que el indigenismo tenga una repercusión inmediata o importante, pero también que tenga una visión más amplia, ¿no es cierto?, del arte como tal. No solamente la literatura, sino también de la fotografía, sino también de la música o el folclore y sobre todo de la reivindicación, ¿cierto? La reivindicación, ¿no? Del indígena dentro del contexto social peruano, ¿no? Eso va a ser lo más importante. ¿Cuáles son las características del indigenismo? Sobresale el género narrativo, ¿no es cierto? Como te decía, ¿no? El indigenismo será la vertiente narrativa del vanguardismo peruano, pero del vanguardismo nativista, ¿correcto? Si ya habíamos nombrado a Gamaliel Churata, si ya habíamos nombrado a Vallejo, ¿por qué no nombrar a López Andújar? ¿Por qué no nombrar, por ejemplo, a Ciro Alegría? ¿Por qué no nombrar a José María Arguedas? ¿Por qué no nombrar a Manuel Escorza? Visión objetiva del indio y de su mundo, ¿no es cierto? Eso va a ser importante porque aquí el indígena no va a ser visto como un simple accesorio o adorno, sino que el indígena va a reclamar lo que él considera que es suyo. Si él trabaja la tierra, si él ha nacido en ese territorio, eso es suyo. Pero para que, digamos, se produzca esta reivindicación, se tiene que dar una reforma. Una reforma que el indígena, no lo lleva a ubicarse dentro de su espacio territorial, sino que lo lleva a migrar, ¿no es cierto? Lo obligan a regresar a Lima. Eso lo vamos a ver cuando veamos el indigenismo 3. El indigenismo es un movimiento ideológico porque busca la conciencia social, sobre todo el pensar en un nuevo ciudadano peruano, en el indio. Reivindica los valores sociales y culturales del pueblo indio y a la par, surge a la par de la vanguardia, ¿no? A la par de la vanguardia. ¿Correcto? Ahí está. El indianismo lo vimos la semana pasada con Clorinda Mato de Turner, con Manuel González Prada, ¿no es cierto? Y también un poco con Enrique López Andújar, ¿no? El indianismo plantea una idea muy interesante sobre el indio, ¿no? Interesante, pero también clasista, ¿no? El indígena, como decía Clorinda Mato de Turner, nace bueno, pero la sociedad lo corrompe, ¿no es cierto? Podemos ver muy claramente en la novela Ave sin nido, ¿no es cierto?, de esta gran escritora, cómo la familia Marín adopta a una huérfana que es producto del incesto entre un cura del pueblo y una indígena, ¿no es cierto? Entonces, claro que Lucía, que va a ser la hija adoptiva de los Marín, va a ser la idea fundamental de ese mestizaje nacional, ¿no es cierto? Claro que Lucía pertenecía a esa clase alta porque se había educado, ¿no? Era la solución que planteaban los indianistas. Claro que también planteaban indígenas fuera o al margen de la ley, indígenas, en todo caso, delincuenciales, ¿no es cierto? Desde la visión de López Andújar. Pero claro, en el siglo XX, más o menos entre los años de 1917-18, surge el indigenismo ortodoxo con Ciro Alegría. Ciro Alegría que había vivido, digamos, durante su infancia y adolescencia en Trujillo, que había podido experimentar a los indígenas de la Sierra Norte, ¿no es cierto?, de Trujillo, y que había podido observar los abusos que habían para con los indígenas, y además teniendo como profesor a César Vallejo, ¿no es cierto?, va a proponer, pues, Ciro Alegría, un indigenismo en donde ya no se utilice el indígena o el personaje indígena como un accesorio o como parte del paisaje natural, sino a un indígena más activo, a un indígena como protagonista de la historia, a un indígena fundamentalmente que reclama lo que es suyo, a un indígena reivindicado. Y claro está que el neoindigenismo, que también surge en el siglo XX, pero más o menos entre los años 50 o 60, ya vamos a ver a el indígena, que ya no es solamente un tema literario, sino es un tema folclórico, es un tema musical, es un tema artístico,
es un tema etnológico, histórico, hay una amplitud del concepto indígena en todas las esferas y las áreas del conocimiento, ¿no? Gracias a José María Arguedas. Entonces, ahí están las etapas del indigenismo, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en el indigenismo ortodoxo, de todas maneras. El indianismo del siglo XIX planteaba una visión paternalista del indio. Como te decía, el indio nace bueno y la sociedad lo corrompe. Narrador en tercera persona. Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Porque el narrador simplemente es testigo, ¿no? El narrador solamente observa y ve, pero no participa en las acciones. Y valoración desde el plano educativo, ¿no? O sea, si queremos convertir a un indígena como ciudadano, para esto debe, de alguna u otra manera, educarse. Inicios, por ejemplo, del siglo XX considera al indio como un elemento decorativo, ¿ves? El indianismo, ¿no? Por eso, por ejemplo, José Chocano en su famoso poema Blasón dice: la sangre es española, pero incaico es el latín, ¿cierto? Y de no haber sido poeta, tal vez hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Se está utilizando la palabra indígena o indio como un simple accesorio. Claro que cuando hablamos de indigenismo ortodoxo, tenemos que hablar del iniciador de este indigenismo. Claro, un indigenismo que trata, en todo caso, de utilizar al indio como un ser que está al margen de la ley, pero que al fin y al cabo, ¿no es cierto?, hablan de un indígena que se rebela contra el status quo, que se rebela contra los abusos del Gabonal, que se rebela contra el Estado que lo ha olvidado. Entonces, este indigenismo ortodoxo asume un compromiso social ante el indio. Busca su reivindicación social y económica. Ya no solamente la reivindicación es política, la reivindicación también es económica. ¿Correcto? La reivindicación también es económica. ¿No es cierto? Eso va a ser muy importante poder determinarlo. Indio como un ser humano, ¿no es cierto? El indígena con errores, el indígena no animalizado, como lo proponían pues en el indianismo, sino el indígena como un ser humano, ¿cierto? Como un ser humano. Entonces, narrador en segunda persona, porque este narrador ya plantea una visión más personal del indígena, ¿no es cierto? Ahora, hay que entender que Enrique López Albújar era un individuo que había estudiado Derecho, ¿no? Tenía una visión de juez, entonces observaba al indígena, ¿no es cierto?, desde su relación con las leyes, ¿no? Entonces, y es el primero en plantear lo siguiente, ¿no? El indio versus el hacendado. El indio versus la ley, el indio versus el hacendado, el indio versus una herramienta de poder, ¿no es cierto? Eso. Enrique López Albújar, ¿no es cierto? Enrique López Albújar nació en Chiclayo, en La Libertad, el 23 de noviembre de 1862 y va a morir en Lima el 6 de marzo, ¿no es cierto?, de 1966, ¿correcto? De 1966. Entonces, a ver, vamos a también observar, ¿no?, algunas obras, ¿no? Por ejemplo, él va a ser el iniciador de la novela negrista en el Perú, ¿no es cierto? Va a hablar del afrodescendiente en su novela, pero todavía incipientemente, ¿no? Como Matalaché, ¿no es cierto? Y Cuentos Andinos, obra que inicia el indigenismo, ¿no? Con Musharam Hampi, ¿no? Eso lo vimos la semana pasada. Pero claro, para hablar del máximo representante del indigenismo en la zona norte, tenemos que hablar de Ciro Alegría, ¿no? Él nace en Sartimbamba, en La Libertad, el 4 de noviembre de 1909, en Chaclacayo, Lima, y muere en Chaclacayo, en Lima, el 17 de febrero de 1967. Fue alumno de César Vallejo. Desde muy joven intervino en actividades políticas y en defensa de los indígenas y de las clases sociales más explotadas, ¿no? De todas maneras. Va a pertenecer al partido aprista, ¿ah? Expone el problema social del indio con los latifundios, hacendados. Va a tener una vida bastante azarosa, sobre todo en Chile, donde gana el premio Zig-Zag por la publicación de Los perros hambrientos, ¿no? Y además va a contraer nupcias con Dora Varona, ¿no es cierto? Una antropóloga chilena, ¿no? Muy importante. Ahora recrea un castellano dialectal norteño, ¿no? De hecho, por eso la obra de Ciro Alegría se enmarca
¿no es cierto?, en el regionalismo, porque utiliza términos o palabras relativas a esa zona norte del Perú, ¿no es cierto? Eso va a ser importante. Y premio concurso latinoamericano de novela con El mundo es ancho y ajeno, ¿cierto? Eso va a ser importante. Obras de Ciro Alegría, El mundo es ancho y ajeno, Duelo de caballeros, en donde acá, por ejemplo, hablamos de los faites, ¿no? ¿Quiénes son los faites? Son las personas que se pelean cuerpo a cuerpo utilizando una chaveta, que es un instrumento punzocortante, ¿no es cierto? Duelo de caballeros, un libro de cuentos. Claro, Los perros hambrientos, premio zigzag, ¿no es cierto? Y La serpiente de oro, ¿no? Ahí está. La serpiente de oro que hace referencia fundamentalmente al río Amazonas, ¿no? Qué curioso que ahora esa región del país está experimentando, digamos, estas consecuencias del sismo, ¿no? Y que sea una región tan olvidada durante tantos años, no solamente por este gobierno, sino por muchos años, ¿no? Ahí está, La serpiente de oro en 1925, Los perros hambrientos en 1938, El mundo en 1941 y Duelo de caballeros en 1962. Esta edición la saca Populibros. Populibros que fundó, ¿no es cierto?, el famoso escritor y editor Manuel Escorza. Ahí está. Ahora, el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Ahora, esta frase es muy interesante porque precisamente habla de una comunidad. El personaje no es uno solo, el personaje es la comunidad de Rumi. La comunidad de Rumi que va a ser desplazada por el gamonal Álvaro Amenábar, porque consideran que esos espacios o que esos territorios de Rumi le pertenecen a él. Por eso consigue una orden judicial y esto demuestra fundamentalmente que la ley no es justa, sino la ley está a favor de las personas que tienen dinero, pues, ¿no? Ahí está. Género étnico, especie novela, tema el problema de la tierra y el avance del latifundio, escenario Rumi, ¿no? Comentario, el primer alcalde va a ser Rosendo Maki y el segundo alcalde Benito Castro. ¿No es cierto? Acá un breve fragmento del mundo ancho y ajeno. Y por acá vamos a resumir, ¿no es cierto?, El mundo es ancho y ajeno, ¿no es cierto?, en este video, ¿no? Fundamentalmente en este video, ¿ya? Sobre Ciro Alegría y esta obra tan importante, El mundo es ancho y ajeno. ¿Correcto? Acá les compartimos el sonido para que ustedes puedan observar y puedan escuchar también, ¿ya? Los perros hambrientos, La serpiente de oro y El mundo es ancho y ajeno son obras cumbres de la literatura latinoamericana que el llamado boom de los años 70, con su poderoso manejo mediático, eclipsó un poco. Sin embargo, el tiempo que todo lo decanta empieza a devolver la extraordinaria vigencia de estas obras, sobre todo del mundo es ancho y ajeno, como un verdadero fresco social de la situación de atraso y del gamodalismo de horca y cuchillo que laceró durante tantos años la vida de los hombres y mujeres del Ande peruano. Se recuerda el centenario del nacimiento de Ciro Alegría, el autor de esas obras, y es una buena ocasión para volver a ellas. Recientemente se han cumplido 100 años desde que los rayos del sol de Huamachuco lo vieran nacer en este mundo ancho y ajeno. Con ese motivo, la Casa de la Literatura ha organizado una exposición con fotografías y posesiones del escritor. El visitante puede encontrar a Ciro Alegría desde sus antepasados, desde sus abuelos, tanto los Alegría como los Bazán. Puede encontrar su infancia cuando está él pequeñito de meses en las piernas de su padre, con su madre, también en Quilca, donde nació. Aprendió a leer con su abuelo, Teodoro Alegría, y sus estudios los continuó en el Colegio San Juan, donde César Vallejo fue su maestro. Más tarde colaboraría con diversos medios periodísticos. En 1931, Ciro Alegría fue arrestado y torturado tras participar en una manifestación, lo que debilitó su salud.
Yo he vivido durante los 43 años de la muerte de Ciro Alegría, que hoy se cumplen, he vivido para su recuerdo. He vivido día por día trabajando su obra para rescatarlo y darlo a conocer. Además de fotografías del escritor, la representación de su estudio puede encontrarse en uno de los ambientes de la Casa de la Literatura. Estoy en el escritorio de Ciro Alegría, en su sillón, con su máquina de escribir, con sus libros que dejó al morir sobre la mesa, sobre este escritorio, su cenicero que nunca estaba vacío, generalmente tenía un cerro de colillas, su tablilla con la que escribió todas sus obras, porque él escribía a mano y luego pasaba yo en limpio, o alguna de sus esposas, porque siempre fuimos un poco secretarias, y una carretita que no sé por qué amaba tanto, porque le recordaba su infancia. Esa carretita siempre estaba sobre su escritorio. Ahora, aquí falta un cerro de periódicos, porque él se leía todos los periódicos del día. Es el primer novelista peruano de dimensión universal. Con 3 novelas, La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo Sancho y ajeno, él llegó al Perú, a todo el mundo, no solamente por las traducciones, sino porque nosotros nos sentimos reconocidos en las novelas de Ciro Alegría. Es un lenguaje especial, una problemática que es nuestra y un manejo del castellano muy peculiar que justamente va dando una especie de estilo nacional que es continuado después por Arguedas, por Vargas Llosa y tantos otros más recientes como Miguel Gutiérrez. Yo le recuerdo por las creaciones míticas que él hace, por el pueblo de Calemar, que ha entrado ya en la memoria de todo el mundo. Calemar existe realmente, pero si en el mundo se sabe que Calemar es un lugar de Perú, gracias a Ciro Alegría. Igual esos perros hambrientos que combaten con sus propios dueños cuando sufren un hambre intenso, permanecen en la memoria de todo el que haya leído esos libros. Y por último, esa comunidad mítica, la comunidad de Rumi, su alcalde Rosendo Maki, hasta este Leguleyo, este Tinterillo Bismarck Ruiz, permanece en la memoria de los hombres, porque hay mucha gente como Rosendo Maki, hay gente como los Amenábar todavía, y desgraciadamente todavía hay muchos como Bismarck Ruiz. Sin embargo, el autor del mundo de Sancho y ajeno, además de las enfermedades y encierros por su postura política, vivió también la tiranía de la piratería de sus libros, según su viuda. Ciro Alegría al morir dejó 3 libros editados y pirateados, porque le habían robado los derechos y no sacaba ni un centavo de ellos. Entonces se dedicó a hacer periodismo, porque consideraba que él, un cuento publicado en un periódico, en una revista, lo podía publicar más de una vez porque no era exclusividad para ese periódico o para esa revista. Mientras que un libro sí, se lo daba a un editor y nunca más veía un centavo. Entonces él tenía un desengaño tan grande que todo lo que escribía lo iba acumulando. Y yo me daba cuenta de las maravillas que había dentro de su escritorio, de su closet, de sus estantes. Cuando él muere, días antes, a 15 días aproximadamente antes de morir, yo le digo, ¿sabes, Ciro, que tus memorias ya están escritas? Y se queda así, me dice, no me irás a decir que tú eres tan ignorante que piensas escribir mis memorias, porque las memorias solo lo puede escribir el autor. Entonces le digo, no, hijo, no, si tú ya las escribiste. Todo lo que tú escribes está sazonado con parte de tu vida. Yo solamente tengo que hacer un collage, empezar a sacar de aquí, de allá y de aquí, de allá y darle a todo una unidad temática, una unidad cronológica, ¿no? Un lineamiento cronológico. Y me dijo, ¿qué trabajito te vas a echar? No lo vas a hacer nunca. Pues lo hice. Trabajé 7 años y le puse un título que él nos dijo en clases. Entonces dijo esto. Creo que nadie sabe realmente lo que ha sido su propia vida.
pero yo puedo decir que he tenido mucha suerte con harto palo, como es siempre el humor de Dios. Ay, yo lo apunté y me quedé deslumbrada. No pensé en que iba a ser con eso yo algo en la vida, que iba a ser un libro. Ese es el título de sus memorias, pero no completo porque es muy largo. Se llaman Mucha suerte con harto palo, porque así fue su vida, sufrió mucho. Si hay un hombre que haya sufrido en la vida, ha sido Ciro Alegría. Ahí está. Entonces, un breve resumen de lo que fue pues Ciro Alegría, su obra, también, ¿no?, la importancia de su esposa, ¿no?, dentro de su proceso creativo, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo, no? La importancia que tuvo Ciro Alegría, no solamente para las letras peruanas, sino también porque refleja una situación que todavía no se soluciona, una situación que todavía en el Perú sigue dando vueltas, ¿no? Esto de los ciudadanos de primera y de segunda clase, las personas que tienen dinero y que compran la justicia y las personas que no y que por ende deben estar presas, ¿no? Entonces, de esas diferencias, de esas vicisitudes, está hecho fundamentalmente la historia del Perú, ¿no? Una realidad que refleja Ciro Alegría en su obra. ¿Correcto? Listo, chicos, entonces vamos a desarrollar algunas preguntitas de su famosa novela El mundo es ancho y ajeno. El alcalde de Rumi, ¿cómo se llamaba? Álvaro Amenábar. Esto en la novela El mundo es ancho y ajeno. Año de publicación de El mundo es ancho y ajeno, ¿no es cierto? Año de publicación, bueno, se publica en el año de 1941. ¿Correcto? Ahí está, alternativa C. Último alcalde de Rumi, ese es Benito Castro. Benito Castro, que había vivido en Rumi, pero que para ejercer una voluntad más intelectual había viajado a la ciudad para prepararse y luego retorna a Rumi. Ante la muerte de Rosendo Maqui, pues, ¿no? Tema principal del muchacho ajeno, la lucha por la tierra, ¿no? La lucha por la tierra, eso sí. Género al que pertenece el muchacho de género narrativo, pues no es una novela. Representante del indigenismo en el sur del Perú, en el sur, ¿no es cierto?, va a ser José María Arguedas, pues, ¿no? Arguedas. En 1960 fue nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Ese va a ser Ciro Alegría, pues, ¿no? Ciro Alegría. Novela inconclusa de Ciro Alegría. Ese es novela inconclusa, ¿no? La serpiente de oro, no. Los perros hambrientos, los ríos profundos. Me parece que es Lázaro, ¿eh? Lázaro. A ver, solamente para por ahí ver, ¿no? Ahí está, Lázaro, novela inconclusa, ¿sí? Lázaro, ¿no? No hay otro, Lázaro. Cuento de Ciro Alegría, duelo de caballeros, ¿no? En donde hablábamos de los fighters, ¿no? Aquellas personas que pelean con Chavela, pues, ¿no? Y cuerpo a cuerpo. Representante del indigenismo de la zona norte, bueno, ese es Ciro Alegría, pues, Ciro Alegría. Ahí está, chicos. Y con eso hemos terminado esta parte del indigenismo número 2. No te olvides, te voy a compartir las preguntitas para que tú puedas, de alguna u otra manera, completar la información y seguramente ya te van a compartir también este material. Cuídense mucho, chau, chau, y que tengan un buen día. Nos vemos.